Vamos a ir a la palabra de Dios en un pasaje, San Juan capítulo 11. En esta semana sentí en mi corazón en cuanto a lo que, preguntando al Señor qué compartir, y sentí en mi corazón algo de que tenía que ver con un milagro del Señor, pero no pensé que el Señor me iba a guiar a este milagro tan extraordinario, porque yo creo que es uno de los milagros más grandes de los cuales el Señor hizo. Vamos a San Juan capítulo 11. ¿Lo tienen? San Juan capítulo 11, versículo 1 al 45. Juan capítulo 11. Está en pantalla para aquellos que no han traído su Biblia. Alguien me decía, un pastor el otro día, dice, ¿sabes que a veces los hermanos se olvidan de la Biblia en la iglesia y queda toda la semana? Dice, pero se olvidan del celular, al ratito me están llamando. Dice, ¿no? Bueno, como dependemos más del celular que de la Biblia. Pero que no sea así, sino que la palabra de Dios sea ese especial tesoro. ¿Cuántos pueden decir, yo encontré un tesoro en la palabra del Señor? Ese es mi tesoro, esa es mi riqueza. Qué bueno cuando entendemos esto. Vamos entonces a San Juan capítulo 11, verso 1. ¿Lo tienen? Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y Juan hace una aclaración, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y luego dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego aclara Juan, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana María, de luego, ¿no? Y a Lázaro. Pero cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sí, tendría mucho que hacer, ¿no? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué dice? Para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos pues también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Maravillosa declaración. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allá. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, que le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve.
y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y viendo lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Esta historia que acabamos de leer es una historia de, ¿cómo decir?, de una situación bien difícil, bien crítica. Estamos hablando de una situación que había avanzado, que comenzó con una enfermedad, y estas mujeres que amaban a Dios, pues Juan de manera especial hace énfasis de quiénes eran esta familia, ¿no? Él dice: esta Marta y esta María, del cual aquí se trata, dice Juan, en otras palabras, es aquella María que vino y enjugó los pies de Jesús con lágrimas y lo secó con su cabello. Estas mujeres eran mujeres que conocían al Señor. Si hay algo que la Escritura resalta, yo creo que de todos los seguidores del Señor, la Biblia hace tanto hincapié y tanto énfasis en esta maravillosa relación que tenía Marta, María y Lázaro con Jesús. Una relación muy cercana. Encontramos en la Biblia como muchas veces Jesús no solamente se encontraba con ellos, sino iba a su casa y aún se quedaba en la casa. ¿Cuántos de los que están aquí le hubiese gustado, de haber vivido en aquellas épocas, haber hospedado a Jesús en su casa, ¿no? Qué privilegio, qué bendición. Hoy en día lo podemos tenerlo a través de la fe, ¿no? Como dice la palabra del Señor, Jesús dijo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es maravilloso. Pero estas mujeres tenían una maravillosa relación con Jesús. No había nada que se interpusiera en esa relación en este momento. Simplemente la Biblia dice que el problema comenzó con una enfermedad. No sabemos qué enfermedad era, pero la situación se fue agravando hasta el punto que culmina en la muerte de ese ser querido. Más allá de que estas mujeres intentaron pedirle a Jesús ayuda, es decir, llegaron a pedir a Jesús ayuda, pero mismo así esta situación llegó llegó a un extremo tal que se perdió toda esperanza. En mi país hay un dicho, y quizás en el suyo también: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué está diciendo? Cuando hay vida, todavía hay una lucecita de consuelo, por lo menos un ápice allí de posibilidades, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras vidas humanamente se acaban todas las posibilidades? Cuando entramos en una situación tan trágica, cuando los problemas que comenzaron por algo tan simple como comenzó allí con el caso de Lázaro, una enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad estamos hablando de un desequilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo está saludable, todo está en equilibrio, pero allí una enfermedad es algún agente externo que allí entra, ya sea una bacteria, ya sea algún otro, no sé, algún problema funcional del organismo en el cual algo anormal comienza de una manera tan simple y comienza a agravarse hasta el punto que se pierde el control. Y esto estamos hablando en términos físicos, pero yo creo que cuando lo trasladamos a todas las áreas de nuestra vida, otros aspectos de nuestra vida, ocurre lo mismo. A veces pequeñas cosas, quizás en el matrimonio, a veces en las relaciones, a veces, quién sabe, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Pequeñas cosas que allí vienen, pasan y comienzan a agravarse y comienzan cada vez a hacerse peor.
Y esto va más allá de que somos seguidores del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes, seguidores del Señor? ¿Cuántos pueden decir, yo he invitado al Señor a mi casa? Yo he invitado al Señor a mi familia. Yo quiero tener una buena relación con Dios. Yo creo que los que estamos aquí, todos venimos con ese sentir, con ese deseo. Era el sentir y el deseo de Marta, María y también de Lázaro. Sin embargo, la situación, la enfermedad vino, se agravó y llegó a una situación de crisis en el cual se perdió toda esperanza humana. Y quizás en esta mañana estás aquí, en la casa de Dios. No ha faltado tu fe, sigues creyendo, sigues siendo una hija o un hijo de Dios. Sigues allí entendiendo que el Señor es tu amigo y has buscado una relación con el Señor. No hay nada que se interpone en esa relación. Pero una crisis ha golpeado tu vida, una crisis ha golpeado tu hogar, una crisis ha golpeado tu matrimonio, una crisis ha golpeado diferentes áreas de tu vida y ha ido avanzando y avanzado. Has pedido al Señor, has rogado al Señor, pero parece que el Señor hace como le hizo aquí a Marta y a María, ¿no? Jesús dice, en vez de venir de inmediato, ¿qué hizo? Se tomó 2 días más. Y para que ninguno pensáramos mal, Juan dice, antes de decir esto, que Jesús se tomó 2 días, dice, espera un poquito, no es que no los amaba, dice, porque en realidad los amaba, ¿no? Como aclarando, esto no era una cuestión personal, sino que en otras palabras, Jesús dejó que las cosas siguieran su curso. Y muchas veces el Señor deja que las cosas sigan su curso. Y nosotros nos desesperamos. Y nosotros nos preocupamos. Y nosotros sentimos que humanamente ya no hay más posibilidades. Pero yo encuentro aquí que a pesar de todo esto, es una historia que culmina de una forma tan maravillosa. Porque dice que Jesús hizo este milagro tan extraordinario. Y como comencé el mensaje, quizás esto fue uno de los milagros más extraordinarios que hizo el Señor. Porque podemos hablar de sanidades que hizo, podemos ver milagros de transformación, como hizo allí, de transformar el agua en vino. Podemos hablar de cuando Él calma la tempestad, pero resucitar un muerto. Cuando la Escritura habla de la resurrección de Jesús, Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice que este Jesús resucitó de los muertos y esta es la prueba esa prueba indubitable de que Él es el Hijo de Dios. Si hay una prueba que Jesucristo es Dios, es porque Él resucitó de los muertos. No es porque sanó personas, porque sanó enfermos, ni porque calmó la tempestad, ni por tantos otros milagros que Él hizo. Jesús es el Hijo de Dios porque resucitó de los muertos. Porque no hay otro en esta tierra que haya pasado por esto. Dice la Escritura, Jesús cuando murió no solamente resucitó, ascendió a los cielos, sino dice descendió a las partes más profundas de la tierra y luego ascendió a los cielos. Y hay toda una cuestión espiritual en todo esto. Hay todo algo extraordinario del poder que levantó a Cristo de los muertos. Romanos dice que aquel poder que levantó a Cristo de los muertos es el que actúa en nosotros. Estamos hablando de un poder increíble, estamos hablando de algo asombroso, algo que muchas veces a nuestro entendimiento, a nuestra forma de pensar, es tan difícil aceptarlo, es tan difícil creerlo sin dudas en nuestro corazón. Pero ese es el poder de Jesús y como decía recién, ¿no? Esta historia culmina de una manera tan maravillosa. Porque termina con ese milagro en el cual Jesús dice, resucita a Lázaro. Ese milagro del cual nadie se lo esperaba. Ese milagro que iba más allá de lo que comúnmente la gente estaba acostumbrada a oír y ver de Jesús. Sabían que era el sanador, sabían que él hacía cosas tan extraordinarias, pero resucitar un muerto fue algo tan tremendo que hizo el Señor. Y quizás tú dices en esta mañana, ¿será que mi historia puede culminar de la misma manera? ¿Será que mi historia, será que tu vida, tu situación puede terminar con un milagro tan extraordinario de Dios? Yo quiero decirte que sí. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy, dijo Jesús, la resurrección y soy la vida. No dice tengo vida, sino que soy la vida. Cuando nos encontramos con el Señor, nos encontramos con la vida. Y qué cosa tan maravillosa. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer
ante la situación crítica? ¿Qué puedo hacer cuando en mi vida las cosas han avanzado hasta el punto que pierdo mis esperanzas? La primera cosa, mirando lo que hizo Marta y María, es buscar ayuda divina. Primero, buscar ayuda divina. Muchas veces nos desesperamos buscando formas y mecanismos de cómo salvar nuestro hogar, cómo salvar nuestra familia, cómo salvar nuestra economía, cómo salvar áreas que, como digo, entran en crisis. Yo quiero decirte, el primer y el más grande recurso que tenemos es el poder divino. No hay otro. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor es el único que puede transformar para bien y para sus propósitos lo que nosotros vivimos. Muchas veces decimos, bueno, todo lo que pasa en nuestra vida es por propósito de Dios. Y a veces incurrimos en este error de decirlo de esta manera, porque a veces hay personas que le es bastante difícil entender esto. Porque uno diría, bueno, ¿qué propósito de Dios puede haber en que me violen un hijo? ¿Qué propósito de Dios puede haber en que me maten un hijo? ¿No? Dice, cuando miramos la palabra de Dios, dice que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, son los mejores. En otras palabras, no es que Dios es un Dios déspota que en determinado momento ha pensado en algunas cosas negativas, atroces, que pasen en tu vida para desesperarte y para Él engrandecer su nombre. Quiero decirte lo contrario. Lo que hace el Señor es dejar que la vida siga su curso. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor muchas veces permite que la vida siga su curso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la vida siga su curso. Vivimos en un mundo donde está la intervención del mal. Vivimos en un mundo donde el enemigo, dice la Biblia, ha venido ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Esto es el curso normal de este mundo. ¿Por qué el curso normal de este mundo? Porque la Biblia dice que Dios en un principio creó un mundo perfecto, creó un lugar perfecto donde colocar al hombre. Pero la Biblia habla de la intervención diabólica. Allí, antes que el hombre siquiera pecara, comenzó a moverse el poder del mal. El poder de Satanás, dice, que viene allí, tienta al hombre y lo hace pecar. Y como consecuencia, dice, se desencadena una serie de cosas negativas, destructivas sobre este mundo, hasta el punto que ha conducido a este mundo a la realidad que hoy vivimos. La Biblia dice que la realidad de este mundo no es culpa de Dios, no son planes ni propósitos de Dios, sino que Dios ha permitido que el mundo siga su curso. Dice la Biblia que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, por lo cual Dios los dejó, vamos a decir, a su criterio. Los dejó, dice allí en el libro de Romanos capítulo 1, los dejó a que el hombre cometiera lo que estaba allí en su corazón. Y es así que viene la decadencia. Allí en Romanos se habla de esa decadencia del ser humano, hasta el punto, dice, dejaron de tener en cuenta a Dios para adorar a otros seres creados. Y dice, y Dios los entregó a placeres y a conductas tan reprobadas por Dios, como es, dice, hechos tan vergonzosos como hombres con hombre y mujeres con mujer en relaciones sexuales tan disparatadas y tan fuera de los planes originales por el cual Dios estableció el sexo. Y todas estas cosas, hermanos, es fruto del pecado. Cuando las cosas pasan en nuestras vidas, no es que Dios haya determinado y que hay un propósito de Dios que a ti te pase una desgracia. No es propósito de Dios. Lo que nos pasa, lo que vivimos, esas situaciones duras que a veces enfrentamos en el hogar, en la familia, en el matrimonio, es propio del pecado, es propio de haberse instalado en nuestra vida conductas egoístas, conductas que no se tienen en cuenta a Dios, y cometemos cosas que desagradan a Dios y que como consecuencia rompen el buen equilibrio del cual Dios en un principio instituyó. Dios instituyó la familia allí de una manera perfecta. Dios instituyó la relación entre el hombre y la mujer de una manera perfecta en el huerto del Edén, con un propósito de que los hijos se criaran en un lugar tan perfecto, donde fueran enseñados, donde los hijos pudieran dar sus primeros pasos como individuos, como seres sociales y como, más que nada, como hijos de Dios.
Pero ¿qué ha pasado? El pecado ha entrado, el egoísmo en el hombre, el egoísmo en la mujer. Hay una cantidad de factores allí que afloran, actitudes, conductas que afloran como consecuencia del pecado. Y Dios deja que la vida siga el curso. Y cuando la vida sigue el curso sin Dios, pasan cosas atroces. Por eso es tan importante venir a Dios, decirle que tenés al lado, es tiempo de que vengas a Dios. Es tiempo que te acerques a Dios. Porque Dios es el único que puede transformar esas cosas negativas de tu vida, esas cosas que te han golpeado, estas cosas que te han lastimado, esas cosas que te han destruido, esas cosas que han hecho que hayas perdido tu esperanza. Dios es el único que puede transformar todo esto para un buen propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el único que puede transformar las cosas para un buen propósito en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual ante todas las cosas tenemos que pedir esa ayuda divina. Y quiero decirte esto, no importa cuán avanzado sea tu situación, Dios aún puede hacerlo. Quizás en esta mañana te sientes como María y Marta. Cuando Marta y María oyeron que Jesús venía, salieron al encuentro de Él. Ellas vinieron buscando ayuda divina. Y me gusta esto de Marta y María porque a pesar de que estaban viviendo una crisis tan difícil, a pesar de que estaban también los comentarios de aquellos que decían, y este que sanó al ciego no podría haber hecho algo, como diciendo de alguna manera, ¿qué vale? ¿Qué clase de amigo es este? ¿Qué clase de persona? ¿Es realmente Jesús el que ese ser todopoderoso? A pesar de todo ese entorno, Marta y María no dejaron flaquear su fe, no dejaron, vamos a decir, no renunciaron su fe, no renegaron de la fe en el Señor, sino que ante la crisis, ante la situación, buscaron amparo en el Señor. Y esto es maravilloso. Pero mismo cuando ellas llegan y usted analice y comparemos, mire qué fue lo primero que dijo cada una. Si vamos al capítulo 11, el capítulo 11, versículo 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Salió a encontrarle. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿qué dice? Digámoslo juntos. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, si nosotros nos trasladamos al versículo más adelante, en el versículo 28, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Y le dijo, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó salió deprisa y vino a él, dice. Entonces los judíos creyeron que iba al sepulcro. Pero dice el versículo 32. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y ¿qué le dijo? Digámoslo juntos. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Uno podría decir, ¿será que se combinaron estas dos mujeres para decir lo mismo? Yo creo que no. Simplemente esto nos habla que los seres humanos actuamos de la misma manera. Los seres humanos a veces miramos negativamente las cosas. Los seres humanos muchas veces, vamos a decir, no siempre tenemos esa fe que brota de nuestros poros. Algunos dicen, ¿quién me diera tener la fe que tuvo Abraham? Es cierto, Abraham es padre de la fe, pero también encontramos en la Biblia que Abraham tuvo esos momentos de debilidad, tuvo esos momentos de duda. Entonces aquí encontramos algo más. ¿Qué podemos hacer ante las situaciones críticas? Buscar la ayuda divina. Buscar la ayuda divina, aunque nos parezca que todo está perdido, aunque nos parezca que ya no hay nada más que hacer, todavía hay algo que hacer y es que la mano del Señor se mueva. No importa, como decimos, hasta qué punto haya transcurrido, hasta qué punto haya avanzado esa crisis, nada está fuera de lo que Dios puede hacer. Dios puede transformar esa situación para sus propósitos. Y eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a sus discípulos, conocedor de antemano lo que iba a pasar, dice, Lázaro ha muerto. Le tuvo que explicar, Lázaro murió, no es que está durmiendo, murió.
¿Qué? Pero capaz que está medio dormido. No, murió. Esa es la realidad. Pisá la realidad, le dice, ¿no? Pisa en la realidad. Murió, es cierto. Pero doy gracias por ustedes, dice, para que crean. Doy gracias por ustedes que no hayamos estado allí. Porque de haber estado allí este milagro, esto no hubiese pasado más de ser un milagro más de sanidad. Pero esto pasó a ser uno de los milagros más extraordinarios. Los discípulos pudieron llegar a conocer una dimensión de Dios que no la entendían hasta ahora. Y quiero decirte, quizás tú has sido criado en el Evangelio o quizás no. Quizás has oído hablar de Jesús o quizás no. Quizás has oído hablar de testimonio de lo que Dios ha hecho o quizás no. Quizás hayas experimentado algún milagro en tu vida o quizás no. Lo importante de todo esto es que entiendas que Dios es poderoso para hacer las cosas de manera extraordinaria. Dios es poderoso para hacer las cosas más de lo que nosotros entendemos. Dios es poderoso para transformar, como decíamos, esa situación. No importa hasta qué punto haya avanzado. Dios es poderoso para transformarla. Ahora, estas mujeres buscaron ayuda divina, pero no fue lo único que hicieron. Dice la Escritura, acabamos de leer, que cuando se encuentran con Jesús, entran en un diálogo con Él y expresan ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de angustia que estaba en su vida. Y esto es tan importante que nosotros podamos descargar nuestras cargas en el Señor. ¿Sabe que muchas veces descargamos nuestras cargas, por así decirlo, y valga la redundancia, con los que tenemos alrededor? Y hacemos que de nuestra vida un verdadero infierno. Y no solamente la nuestra, sino la de los que tenemos al lado, ¿verdad? Pero qué importante cuando podemos aprender que en el Señor podemos dejar nuestras cargas. Dice allí el salmista, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Qué lindo es cuando aprendemos a poner estas cargas en el Señor. Pero estas mujeres hicieron algo más y también es algo que nosotros podemos hacer, y es reconocer nuestro escepticismo y entregarlo al Señor. Mira lo que te digo, reconocer nuestro escepticismo. Cuando hablamos de escepticismo, estamos hablando de esa duda o ese pesimismo que muchas veces manifestamos ante el problema. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor? Levanten su mano, bien alto, los que creen en el Señor. Claro que sí. Ahora uno dice, si creyéramos en el Señor como realmente pensamos, no habría tal situación que nos amedrentara, ¿es así o no? Estaríamos todos felices. Usted hoy vendría con un problema mayúsculo y estaría en una paz enorme. Usted mañana pierde un dineral y no se aflige. Hoy o mañana tiene un accidente brutal y no se preocupa. Pero uno dice, ¿pero y por qué me preocupo? Si hay una fe. Bueno, aquí hay algo interesante en el diálogo de Jesús con Marta. Marta le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, las cosas hubiesen sido diferentes. Y Jesús le dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y ella dice, yo creo, Jesús, ¿no? Yo creo. Cuando Marta dijo, yo sé, dice, Señor, si hubieses estado aquí, dice el pasaje del versículo 21, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Pero ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Aquí encontramos cierto escepticismo, encontramos algo que ella no había perdido en su fe. La última expresión de Marta es, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. ¿Cuántos creen en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo no tengo ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios? Yo no tengo ninguna duda que Dios es Dios. Todos los que estamos aquí pienso que lo hacemos. Pero aquí encontramos algo en María, que cuando Jesús la confronta con su situación y le dice, tu hermano va a resucitar, ella dice, me cuesta creer esto, en otras palabras. En otras palabras dice, Señor, yo creo que todo lo que le pidas a Dios, todo puede suceder.
¿no? Y Jesús le dice, ok, si podés creer esto, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, no, Señor, pero yo creo que él va a resucitar en el día postrero, no ahora. Como un cierto escepticismo, una cierta duda, una situación pesimista frente al problema. A veces los problemas generan en nosotros un pensamiento, una actitud pesimista, una actitud negativa de no poder ver y no poder creer que nuestro problema, por crítico que sea, está al alcance de la mano de Dios. Y si vamos a la Escritura, hay otro pasaje que revela muy claramente esto. En Marcos capítulo 9, versículo 23, usted lo puede leer ahí en la pantalla, no sé si aparece, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Y cómo sigue? Miremos allí. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Está hablando de aquel caso de un hombre que trajo a su hijo para ser liberado de un espíritu inmundo que lo atormentaba, y este muchacho era un esclavo, por así decirlo. Y allí lo trajo a los discípulos lucharon, conocemos la historia o no, ¿verdad? Pero el punto es que este hombre terminó trayendo al muchacho a Jesús. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué dijo este hombre? Creo. Si en esta mañana le dijéramos, para el que cree todo es posible, ¿qué diríamos nosotros? Creemos. Cuando frente a un problema compartimos nuestro problema con el hermano y le decimos, pero hermano, para el que puede creer todo es posible, ¿qué decimos nosotros? Creo. Pero este hombre tuvo que reconocer algo. Este hombre, si hay algo que admiro de este hombre, fue la sinceridad y la honestidad. Y fue que él reconoció que a pesar de su fe, de que creía y que sabía absolutamente que Jesús era el Hijo de Dios, se guardaba todavía algo de escepticismo. Todavía había una posición negativa para creer y para aceptar lo que Dios podía hacer. Pero hizo algo de mucho valor. Fue decirle, Señor, ayúdame por este sentimiento. Y quizás en esta mañana hay allí algo que está generando dudas en tu corazón. Quizás tú sabes del poder de Dios, sabes de la grandeza de Dios, no dudas de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero te cuesta creer todavía que Dios pueda transformar a ese marido que tenés que no hay palo con que darle. O te cuesta creer que Dios puede transformar a ese hijo testarudo que no hace caso y que sigue, que está metido en cosas tan negativas. Te cuesta creer que Dios pueda transformar ese carácter tan obstinado y rebelde del cual muchas veces has luchado en ti mismo, has luchado por ser diferente y no has podido, y ha sido una constante esclavitud en tu vida. Te cuesta creer. Pero qué importante es poder reconocerlo. Qué importante es no decir, bueno, yo tuve fe y el Señor no obró, sino reconocer que muchas veces en nuestras vidas hay piedras, que muchas veces en nuestras vidas hay sentimientos, todavía hay dudas, hay cosas que son como esa piedra que estaban frente a la tumba de Jesús y que se interponía para que el milagro sucediera. Y quizás en esta mañana, más que el milagro que has venido esperando, el principal milagro es que el Señor pueda y puedas rendir esos sentimientos de duda, de incredulidad en las manos del Señor. Quizás has venido esperando que Dios haga un milagro en tu vida. En esta semana nos encontramos con alguien nos llamó y me dijo, mire pastor, lo llamo, estoy desesperado, mi matrimonio está en la ruina, todo comenzó muy bien, pero hace 3 meses para aquí no creo que nuestro matrimonio pueda perdurar. Y creo que mi única esperanza es el Señor. Y yo le dije, bien dicho, la única esperanza es el Señor. Pero quiero que sepa que esto no es algo mágico. Esto no se trata de algo mágico, no importa dónde está, qué pienso, cómo actúo, no importa, Dios va a hacer el milagro y ya está, hacemos la oración y ya está. Hay algo que nosotros tenemos que hacer.
Hay un milagro que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Hay algo del cual tenemos que entregar en las manos del Señor. Son esas piedras que no nos damos cuenta, pero están tapando cosas, están tapando conductas negativas. Estamos justificando conductas que no son saludables. Estamos justificando acciones que para nada nos ayudan, sino que agravan, y a medida que pasan los días se hacen peores. Era lo que pasaba con este féretro, este cuerpo muerto de Lázaro. Había una piedra allí, y cuando Jesús dice hay que mover esta piedra, Marta dijo: no, Señor, haz el milagro, pero no muevas esta piedra. ¿Por qué razón? Porque Marta sabía que allí había hedor, sabía que allí había mal olor, allí las cosas estaban cada vez peor, y cuanto más tiempo estaba esa piedra allí metida, más días pasaba y más putrefacta era la situación. Y cuanto más permanecemos tapando actitudes que no son correctas, comportamientos, conductas malsanas, más va a seguir afectando nuestra relación, más va a seguir afectando nuestra relación con Dios, más va a afectar nuestra vida espiritual. Y es necesario ser sincero y decirle: Señor, hay un lado oscuro en mi vida, hay algo del cual necesito que tú actúes. Y esto no es fácil, porque implica remover la piedra. Implica dejar salir cosas tan atroces que uno dice: wow, esto es horrible, son cosas que nos avergüenzan. El otro día, el miércoles, hablábamos en la plantación de Grupos Café y decíamos y hacíamos referencia a que todos en algún momento, en alguna etapa o en algún momento de nuestro andar, tendemos a guardarnos cuartos oscuros. Jesús dijo: Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué estaba diciendo? Dios es luz, pero no se guarda ningún cuarto oscuro. Dios es luz y todo Él es luz. Y el que anda en el Señor tiene que andar en luz. Él vino y muchos no lo recibieron, dice, porque sus obras eran malas, porque prefirieron la oscuridad antes que la luz, dice la Escritura. Cuando venimos a la luz manifiesta todas las cosas. Y hablábamos y hacíamos referencia a aquella situación cuando Jacob regresa para encontrarse con Esaú. Yo no sé cuántos recuerdan la historia de Jacob. Jacob fue aquel muchacho que salió de la casa de sus padres y salió y va a la casa de su parentela, y en esa tierra se enamora de una muchacha llamada Raquel. Y conocemos la historia. Trabajó 7 años primero por Raquel, después se la cambiaron. En vez de Raquel le dieron a Lea. Él trabajó 7 años más y después le dieron a Raquel, y después tuvo que trabajar 7 años más de gracia. Y uno dice: wow, yo no entiendo todo eso, porque bueno, todo cuestiones de las leyes, esas leyes antiguas que había, ¿verdad? Que primero tenía que casarse la más grande, la letra chica del contrato, por así decirlo, ¿no? ¿Te ha pasado la letra chica del contrato? Le venden y le dicen: porque maravilla de esto, lo otro. Pero después que usted pagó, empieza a encontrar: sí, pero y empieza a encontrar un montón de cosas. Y dice: sí, pero no me hicieron tal cosa. Pero usted no leyó la letra chica, ¿no? Del contrato. Bueno, así le pasó a Jacob. Pero la cuestión es que se casa con Raquel. Y llega el momento donde Dios le dice: tienes que volver a encontrarte con Esaú. Y cuando él se prepara para esto y estaban para salir, dice que Raquel tomó los dioses de su padre Labán y se los robó. ¿Y por qué hizo ese acto? Porque los dioses en aquel tiempo en Mesopotamia, el que tenía los dioses era el que tenía los derechos de familia. Los dioses de alguna manera representaban los que defendían la defensa que tenía la familia. Por lo general esos dioses, o vamos a decir la ley, es que esos dioses la tenían el hijo mayor, lo heredaba el hijo mayor. El que tenía los dioses era de alguna manera el que se quedaba con todo lo que tenía el padre. Esta Raquel, cuando vio que Jacob la sacaba, la arrancaba de su casa paterna, dice: yo no me voy sin irme con algo que justifique después, no sea que yo me pierda todo lo que aquí tengo. No tenía mucha confianza, yo creo, en Jacob, no sé a alguna esposa si le pasa eso. No sé cuál era el problema allí, pero el tema es que dice: ya se roba esos ídolos. Y cuando Labán se da cuenta que Raquel había robado esos ídolos, sale de apuro detrás de Jacob y los encuentra. Dice: ustedes me han robado los ídolos. ¿Qué hizo Raquel? En lugar de reconocer su error, dice la Escritura, se sentó arriba de los ídolos para que nadie se enterara de que ella había robado esos ídolos. ¿Por qué?
porque le dio vergüenza de eso que ella había hecho. Le dio vergüenza de reconocer que ella había cometido ese acto tan vergonzoso. Y ¿sabe qué? Muchas veces en nuestras vidas hay cosas escondidas. Muchas veces en nuestra vida hay conductas aprendidas que las escondemos y que no las confesamos, no las decimos. Nos cuesta enfrentarlas, nos cuesta admitirlas por la sencilla razón de que son actos vergonzosos. ¿Cómo un cristiano, un hijo de Dios que tantos años sigue al Señor puede tener una actitud o una conducta de esta manera? ¿Cómo un creyente, un padre, un esposo, una esposa que conoce cuál es la norma de Dios y la ley de Dios por tantos años ha permanecido en un acto de inmoralidad o cuantas otras cosas allí escondidas? Y uno dice, es difícil enfrentarlo, es difícil destapar esa piedra, pero hay que reconocer nuestros puntos débiles. Hay que reconocer esas áreas de nuestra vida que nos ha fallado la fe, esas áreas de nuestra vida en que no hemos actuado acorde a la fe que profesamos, sino que nos hemos avergonzado, hemos hecho cosas vergonzosas, hemos hecho cosas que no son de un hombre o una mujer de fe. Pero Marta y María lo reconocieron. Marta y María lo manifestaron. Ese hombre que vino a Jesús manifestó su falta de fe. Manifestó que tenía fe, pero que habían áreas de su vida en el cual le costaba. Había áreas de su vida en el cual le costaba reconocer, admitir. Y era que el Señor pudiera hacer un milagro en su hijo, del cual tanto tiempo esto había avanzado, tanto cosas habían pasado, tantas aguas habían transitado por esa vida sin solución, sin esperanza. Y quizás en esta mañana este es tu caso. Has buscado de tantas maneras una solución, de tantas formas te has esforzado por salvar tu hogar, salvar tu familia, transformar tu situación, pero solo has encontrado que la situación empeora. Quiero decirte, deja esas dudas en las manos del Señor. Este es un día, ese es el primer milagro, esa es la primera obra que tienes que pedirle al Señor en esta mañana. Antes de pedirle por la transformación o el milagro ese que tantos esperan, es que el Señor pueda cambiar tu corazón, que el Señor pueda limpiar tu alma, que el Señor te pueda dar una fe genuina, que el Señor pueda trabajar en ti. Y esto no es algo mágico. No es que vamos allí, poner las manos sobre ti y quedaste transformado. Allí en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice que que el Señor es el que produce el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor Dios trabaja en nosotros y produce el deseo y el poder de hacer aquellas cosas que a Él le agradan. Qué precioso es esto, qué maravilloso es esto, que cuando nuestras fuerzas no alcanzan, cuando no tenemos deseo de obedecer, cuando ya no tenemos ni fuerza para dar un paso de fe y obediencia al Señor, hay una fortaleza que viene de Dios si nosotros tan solamente nos rendimos delante de Él y decimos, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame porque soy humano, ayúdame porque la realidad de las cosas es que no soy ese hombre, esa mujer de fe que tanto digo, no soy ese hombre y esa mujer de fe que tanto, he esperado y tanto profeso, sino que todavía hay dudas, todavía hay cosas en mi vida. Ayúdame en estas cosas. Y cuando podemos ser sinceros, cuando podemos ser honestos con el Señor y abrimos nuestro corazón, hay una fuerza y un poder. El Señor comienza a trabajar en nosotros, comienza a obrarnos de una manera tan a veces inapreciable, ¿verdad? Dios comienza de una manera tan interna a obrar en el corazón, trayendo argumentos, cambios en la mente, en la vida. Yo recuerdo cuando recién salimos al ministerio, un ateo que vino al Señor, su esposa se convirtió al Señor, pero él venía todavía con esas ideas tan ateas y tratábamos de alguna manera de convencerle, de hablarle, testificarle del Señor, pero dijimos a la esposa, Dios es el que hace la obra, Dios es el que trabaja en la mente, en el corazón. Y su esposa comenzó a orar y juntos comenzamos a orar pidiendo que el Señor trabajara en la vida de este hombre, y Dios trabajó, sí que lo hizo, y Dios hizo un milagro de transformación en él. Quiero decirte, buscar ayuda divina, es cierto, pero hay que reconocer nuestro escepticismo y entregarlo en la mano del Señor. Y hay una última cosa que podemos hacer, y esta es la más maravillosa,
Y es dar ese paso de fe que Dios está esperando que des. Decirle que tenés al lado, Dios espera un paso de fe. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que Dios está esperando un paso de fe en usted? María necesitaba y Marta también que Dios hiciera un milagro, pero había un paso de fe y era obedecer la voz del Señor. ¿Cuál era? El paso de fe que tenía que dar Marta era hacer mover la piedra. Ese era el paso de fe. No fue fácil, pero había que hacerlo. Cuando nosotros miramos en la Escritura el caso de Pedro, ¿cuántos se acuerdan la historia de Pedro? Pedro muchas veces fue un hombre que tuvo que dar pasos de fe. Estaba leyendo esta mañana cuando el Señor Jesús guió a Pedro a aquella gran pesca. ¿Se acuerdan? Aquella pesca milagrosa. Hoy hicimos referencia. Habían intentado toda la noche y Jesús le dijo, cuando estaban allí ya a la mañana, ya habían abandonado la pesca, estaban lavando sus redes, Jesús le dijo, hey, métanse en mar adentro y pongan las redes para pescar. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche lo hemos hecho. Como diciendo, yo ya no doy más. Está todo bien, pero me estás pidiendo algo que yo ya no tengo más fuerza. Pero ¿qué dijo Pedro? Pero está bien, si tú mandaste lo voy a hacer, en tu palabra lo voy a hacer. Y quizás en esta mañana el Señor te dice, mira, tenés que obedecer en tal cosa. Y te dice, pero Señor, yo ya no tengo más fuerza para seguir creyendo, no tengo más fuerza para tomar una decisión. Pero hay que dar ese paso de fe. La Biblia dice que Pedro dio ese paso de fe y tuvo esa gran pesca. Tenemos la otra historia cuando Pedro estaba en el medio de aquella tormenta junto con los otros discípulos, ¿verdad? Y Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Cuál fue el paso de fe? Mientras que todos quedaron dentro de la barca, Pedro se atrevió a bajar de la barca. Fue el único. Dio un paso de fe. Y usted dirá, sí, pero se hundió. No, al fin y al cabo se hundió. Sí, pero se hundió, pero el Señor lo sostuvo. Y volvió a la barca y vio la mano de Dios. Y quiero decirte, mira lo que te voy a decir. Aquella barca iba a ser visitada por el Señor. Tarde o temprano, más allá que Pedro se bajara o no de la barca, yo creo que el Señor iba a llegar a aquella barca y la barca se iba a salvar. Pero Pedro vivió una experiencia que no vivió los otros que estaban dentro de la barca. Vivió la experiencia de vivir, la experiencia de él poder tomarse la mano del Señor y poder caminar por encima de las aguas, cosa que ninguno de los otros lo logró hacer. Cuando yo pienso en la vida de Pedro y en las decisiones de fe que tuvo, hubieron muchos que ni siquiera salieron de la orilla. Mira lo que te digo. Muchos ni siquiera salieron de la orilla para creer. Otros salen de la orilla pero se quedan en la barca. Pero otros como Pedro son los que están dispuestos a dar los pasos suficientes para ir y alcanzar del Señor todo lo que Él tenía para Él. Yo quiero decirte en esta mañana, aunque otros se hayan quedado en la orilla, aunque otros todavía se mantengan en la barca, hay un desafío para ti y es dar un paso de fe. Y es el paso de ir a Jesús. Y es una decisión que tenemos que tomar. Es dar ese paso de fe que ha de hacer diferente nuestras vidas. Ese paso de fe que nos permitirá vivir una dimensión que va más allá, una dimensión extraordinaria, una dimensión en la cual vemos el poder extraordinario de Dios obrando en nuestras vidas. Esa dimensión que permitió que Lázaro fuera resucitado. Esa dimensión que le permitió a Pedro caminar sobre las aguas. Esa decisión que permitió que su barca se llenara cuando no había ninguna esperanza siquiera de que la barca, de poder pescar un pez. Quizás en esta mañana has venido sin esperanza. Quizás has venido con tu hogar destruido. Quizás has venido con relaciones rotas. Quizás has venido con sentimientos lastimados. Quizás has venido con un sinfín de problemas. Pero quiero decirte, si das el paso de fe, no sé cuál es ese paso de fe. Quizás ese paso de fe en esta mañana es entregar tu corazón al Señor, que nunca lo hiciste.
Quizás el paso de fe es responder ese llamado de Dios que te dice, es tiempo de que tengas una relación conmigo, es tiempo de que entregues tu vida a mí definitivamente y puedas depender de mí y no de ti y de tus propios recursos y capacidades. Este es un llamado de Dios. Esta mañana es un llamado de Dios para ti. Este es un llamado, este es un momento en el cual Dios te llama a quitar esas piedras. Quizás tenga que descubrir delante de Dios ciertas áreas de la cual te avergüenza, pero que son tan necesarias para que el milagro ocurra. Yo les invito a estar de pie.